Hola, mi nombre es Julio Montaz, bienvenido a mi canal. En este video vamos a hablar del YOLObox Stream y también todo lo nuevo que trajo el YOLObox Stream. Y también para las personas que hablan inglés, ahora YouTube me da la opción de que traduzca mi voz en inglés. Y para ustedes buscar esa opción tienen que ir en la parte derecha, van a ver una tuerca y tienen que buscar una opción que dice Audio Track. Y ahí le va a dar la opción de YouTube me traduzca mi voz en inglés. Y lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con el video. Ok, ya estamos aquí adentro en el YOLObox Stream y como ustedes ven, aquí no se ve el modo vertical. No se preocupen, ellos dijeron que en el futuro ellos lo van a agregar. Hasta el momento solamente tenemos Live Stream y Monitor Mode. Y lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con, vamos aquí donde están los settings, en esta parte de aquí arriba. Aquí está mi correo. Aquí tenemos la opción para uno agregar la plataforma para hacer las transmisiones. Aquí están las conexiones, ven que se ve bien diferente y bacano. Aquí abajo de nuevo. Y donde dice lenguaje, a mí me gustaría que yo agregara más lenguaje. Tenemos el tiempo, tenemos lo del brillo del display, como ustedes ven. Tenemos aquí la información de lo que tenemos aquí en la SD card de uno. Si uno quiere borrar video. Esta parte de aquí para uno contactarse con ellos. Eso en caso que haya un problema con el stream o cualquier YOLO. Ok, ahora vamos a crear un live stream. Vamos a darle aquí Enter. Y ven que tenemos también tenemos YOLOcast. Está bien bacano. Crearlo. Y también ven que aquí hay un icono nuevo. Por ejemplo, si le damos aquí arriba, ven que aquí me da la opción si yo quiero poner grande o chiquito el icono de Livestream, que está bien bacano. Y lo que va a hacer es que voy a comenzar con cámaras NDI, porque a mí me facilita no tener mucho cable aquí en mi mesa. Le damos aquí en el signo de más. Le damos aquí donde dice NDI. Y aquí me aparece un aviso que a mí me da la opción de tener 2 NDI Full o 5 NDI HX. Y como ustedes ven, aquí tengo todas mis cámaras NDI o fuentes NDI. Le damos. Lo bacano de aquí que en el extremo nos da la opción de elegir todo en uno. No como en el Ultra solamente podemos seleccionar uno en uno, no todo al mismo tiempo. Le damos Done. Y ven que aquí son 5 fuentes NDI. Pero no se preocupe que en el futuro ellos dijeron que van a hacer que uno utilice 8. Pero hasta el momento son 5 porque podemos utilizar. Y si le damos aquí en esta parte de aquí abajo, ven que hay como un símbolo rojo. Le damos. Y aquí nos da la opción de poner grande o pequeño los video source, que también bacano. Y también si le damos aquí en full screen,
ven que se ve diferente. Ahora tenemos nuestro video source en el lado izquierdo. Tenemos nuestro programa en grande. Recuérdense que el extremo tiene una pantalla grande. Y ahora tenemos la opción de uno cambiar nuestras escenas sin problema. Ok, lo voy a poner como estaba. Ahora le voy a enseñar también otra cosa. Si le damos aquí donde están los 3 puntos y ven que aquí me dice Tools Order, como orden de herramientas, porque recuérdense que todas estas opciones son como si fueran diferentes herramientas que uno va a utilizar. Y también nos da la opción de que cuáles herramientas tú quieres utilizar. Por ejemplo, yo no utilizo los marcadores, yo no utilizo la transition. A ver qué más, yo no uso repeticiones, yo no uso auto switch. Y también nos da la opción de si uno quiere organizar estas herramientas. Por ejemplo, yo quiero poner los comentarios de primero. Quiero poner el audio de segundo porque son importantes para mí. Ok, overlay, aquí vamos a poner plataforma, invitado. Estas son las herramientas que yo utilizo. Recuérdense que ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran. Y también ustedes ven que aquí me dice más herramientas. Aquí me da la opción si ustedes quieren que esa herramienta tú la quieres poner para atrás. Por ejemplo, lo ven. Y también la quitamos. Para que haga efecto le damos aquí donde dice Done. Y ven que se organizó como yo lo quiero. Comentario, mixer, bounding, etcétera. Le damos de nuevo. Y si ustedes quieren tener sus herramientas como estaba de fábrica, ustedes ven aquí abajo que dice Resolve Default, le damos. Y se va a poner como estaba antes de fábrica. Ven que aquí tengo todas mis herramientas aquí abajo. Ok, le damos aquí donde está la tuerca. Y van a ver que tenemos muchísimas opciones, pero voy a comenzar con una de las funciones que está bien bacana. Por ejemplo, aquí dice Director Mode. Le damos aquí Director Mode. Y ven que está bien bacano. Ven que ahora tengo 2 imágenes. No se preocupen porque hay uno que es el preview y el programa. Ven que cuando cambio no sale en el programa automáticamente. Tengo que darle aquí donde está este botón que dice Preview to Program. Le doy y ven que cambió. Le damos aquí. Hacemos lo mismo. Ven que yo puedo elegir cuál toma yo quiero que salga. Esto lo utilizan más en eventos grandes. Que el director, es por eso que le llaman Director Mode, porque el director va a elegir cuál de la cámara él quiere que salga en el en vivo. Él decide cuál cámara tú quieres que salga, que está bien bacano. En esta parte de aquí arriba nos da la opción si ustedes quieren que cambie con efecto. Por ejemplo, le doy Fade, voy a cambiar una escena y ven que me está pasando con efecto, que está bien bacano. Si tiene las 2 flechitas y cambio de escena, ven que el preview sale con efecto. A mí no me gusta eso. Lo que vamos a hacer, le damos, ven que la flecha está mirando para la derecha y si yo le doy, solamente el programa está afectando la transición. Si tú quieres regresar en el modo normal, tenemos que darle aquí donde dice modo clásico y ustedes ven que todo regresó a la normalidad. Pero si a ustedes les gustó el Director Mode, está bien bacano, vamos a salir de aquí, le damos aquí en esta flechita. Ok, como ustedes ven aquí me dice Show CPU Uso. Esto es lo que nos va a dar la información del CPU, qué es lo que está pasando con el CPU y va a tener diferentes colores. Y si le damos aquí donde dice Info, cuánto por ciento consume el 4K, el 1080, el NDI o el USB. Ven que aquí me aparece el cuánto por ciento, la salida y todas esas cosas. Está bien bacano que aquí te están avisando cuánto es el uso de CPU de cada cosa que tú vas a tener en tu YOLO conectado. Vamos a ver que sí. Y aquí me da la opción de Stream Mode, nos da la opción de Direct Mode. También nos da la opción si queremos utilizar el servidor del YOLO Live. También nos da la opción del Stream Code Setting, que podemos transmitir en 4K 60 para la gente que le gustan hacer transmisiones en 4K
son más para gente que hacen deporte. Ok, tenemos el local video. Se ve igual que los otros, no hay ningún cambio, se ve igual que en el Ultra. Este setting es nuevo. Este setting que está aquí dice de que Input Setting, que es para el HDMI 1, 2, 3. Le damos y ven que aquí me da diferentes opciones. Que el HDMI 1, 2 y 3 solamente soporta 1080. Cualquier señal que sí de esta resolución lo va a forzar en comprimir a 1080. Ok. Eso dice que el HDMI 1, 2 y el 3, en que tú le mandes la señal a 4K, él la va a poner en 1080. Eso es lo que dice aquí, como que la va a convertir en 1080. Y aquí me dice que si tú vas a usar, por ejemplo, 4K 60, te recomiendan utilizar el HDMI 4, 5, 6, 7 y 8, que son compatibles con esa señal de 4K. Eso es lo que me dice aquí. Ahora vamos a hablar del HDMI out o la salida de HDMI. Esta es una de las opciones que me gustaron más porque ahora tenemos, por ejemplo, como ustedes ven aquí, tengo dos monitores. Yo les voy a enseñar ahora. Está bien bacano que uno puede mandar diferentes señales en estos dos monitores. Le damos aquí donde dice HDMI out. Y ven que tenemos en cada salida, tenemos las mismas funciones. Por ejemplo, tenemos Program Out, Multiview, tenemos Custom Out, Select Video Source y tenemos Mirror Out, Mirror entre Screen. Esa es la ventana que ustedes están viendo ahora mismo del YOLO. Por ejemplo, si yo quiero que el primer monitor tenga el programa, yo lo doy aquí. Van a ver que ahí tengo el programa, está bien bacano. Aquí tengo el programa, como ustedes ven. Y si yo quiero que este monitor tenga el Multiview, le vamos a dar Multiview. Ven que está bacano. Yo puedo tener el programa y el Multiview y puedo hacer cambios. Por ejemplo, voy a cambiar. Ven qué bacano. Yo puedo tener mi Multiview y mi programa. Y también nos da la opción, por ejemplo, voy a regresar de nuevo al menú. Y también nos da la opción, por ejemplo, si yo le doy aquí donde dice Custom Out Video Source. Ven que aquí me da la opción cuál video yo quiero que salga, por ejemplo, en el monitor 1 o en el monitor 2. Por ejemplo, voy a poner este HDMI y ven que tengo dos imágenes diferentes, que eso dice que yo puedo, por ejemplo, tener dos videos diferentes o diferentes escenas, que está bien bacano. Y también yo les voy a enseñar a ustedes el cambio que le hicieron al Multiview, pusieron algo bien bacano. Yo lo que voy a hacer es que voy a darle Multiview. Y ven que ahora el Multiview se ve un poco diferente. Ahora nos da la opción de, si uno quiere que salga el audio en los niveles, yo lo que voy a hacer es que voy a darle y vamos a seleccionar Multiview. Ven, tiene niveles de audio, esta cámara tiene nivel de audio, que ahí nos está dando en tiempo real. Sí, las cámaras que están ahí tienen nivel de audio, que está bien bacano. Yo lo que voy a hacer es que voy a salir de ahí. Ok, ahora yo les voy a enseñar lo nuevo que trajo también el YOLO Deck, que es una actualización que muy pronto lo va a tener el Ultra. Como ustedes ven, aquí me aparece ahora el nombre de los video source, porque por ejemplo, si yo agarro, por ejemplo, cámara 1 y le voy a cambiar el nombre, por ejemplo, aquí en la torquita, voy a donde dice Rename y le voy a poner, por ejemplo, PC, porque esa es la computadora PC. Y van a ver que aquí, ven que me cambió el nombre, que está bien bacano, lo de PC. Y también tú puedes combinar el modo director con el YOLO Deck. Lo que vamos a hacer, lo hablamos aquí donde dice configuración, Ven que ahora tenemos otra opción que dice Director Mode, función. Vamos aquí, ven el primero que dice de que Preview to Program. Lo que se lo voy a poner aquí, confirmar. Estos son para la transition. Vamos a confirmar, voy a quitar esto. Voy a poner esto aquí, confirmar. Ahora le vamos a dar done, que le vamos a dar donde dice save. Ven que los colores no se ven brillantes. Es porque yo no estoy en el modo, en el director mode, no estoy en ese modo. Para que funcione estos botones, ven que estos botones no funcionan. Yo le doy, no van a funcionar porque no estoy en el modo director. Lo que vamos a hacer, vamos a buscar el modo director. Vamos aquí. Vamos a darle donde dice Director Mode. Y van a ver que los botones se encendieron, que está bien bacano. Y yo puedo elegir cuál yo quiero que pase. Y ven que aquí me da la opción
si yo quiero cambiar fade white, por ejemplo voy a poner cut y puedo cambiar de escena con el YOLO Deck, que bien rápido uno elegir cuál de las escenas tú quieres que salga en la transmisión. Claro, voy a poner modo clásico, voy a salir de aquí. Espero que les haya gustado este pequeño video. Mi nombre es Julio Montage. Recuérdense en darle like a este video, se suscriben y cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir en la parte de abajo en los comentarios. Esos comentarios me va a ayudar a que YouTube recomiende mi video para otra persona para que lo vean. Mi nombre es Julio Montage. Bye.